Que el Todopoderoso me los bendiga grandemente, mis amados hermanos. Le habla su servidor, el pastor Alex Cerezo, mi esposa. Dios les bendiga, hermanos. Les hablamos desde el ministerio Lámpara a mis pies. Hoy tenemos un video para ustedes que sé que va a despertar controversia, va a despertar escándalo, sobre todo en todos aquellos hermanos que un día nos han conocido como cristianos evangélicos. Hoy te vamos a contar por qué ya no somos cristianos. ¿Qué nos llevó a tomar esta decisión? También vamos a contarte por qué estamos en las raíces hebreas. ¿Qué son las raíces hebreas? Y sobre todo lo último, que no somos judaizantes, por favor, porque los que dicen esto no tienen ni idea lo que es ser judaizante. Exactamente. No conocen ese término bien definido etimológicamente, simplemente es un grito de desesperación de muchos cristianos para que la gente pues no conozca las raíces hebreas. Así que te vamos a enumerar nuevamente, lo vamos a decir. Vamos a contarte por qué ya no somos cristianos. ¿Qué nos llevó a tomar esta decisión? Te vamos a contar por qué ahora somos de raíces hebreas. ¿Qué son las raíces hebreas a grandes rasgos? Y que nosotros no somos judaizantes. No. Primeramente, te voy a contar que llevaba 12 años como evangélico. Llevaba 12 años como evangélico cuando hice la transición a las raíces hebreas. Yo llevaba 17 años de evangélica. Nosotros nos conocimos en la iglesia evangélica, nos enamoramos en la iglesia y llevamos un noviazgo como Dios manda. Posteriormente nos casamos dentro de la iglesia evangélica como Dios manda. Hoy en día y actualmente tenemos 9 años de casados y tenemos una linda familia con 2 hijos de 4 y 6 años. En mi caminar por la iglesia evangélica te diré que hice de todo. Me tocó hacer de hombre orquesta porque estuve en iglesias pequeñas donde nos enseñan a hacer de todo. Te diré que fui evangelista, maestro de niños, discipulador, intercesor, líder de alabanza, diácono, ujier, lustrador. Al final, después de un recorrido por el campo de la iglesia evangélica y los diferentes servicios y ministerios, fui ordenado, fui ungido como pastor. Así que ahora ya más o menos conoce cuál fue el recorrido que he hecho durante estos 12 años. También tengo que agregar que fui líder de alabanza, estudié música, me instruí en música, participé de todos estos ministerios. Conozco el interior de estos ministerios, su funcionamiento y también todas las cosas que allí se pueden presentar siempre. Yo, al igual que Alex, también servía dentro de la iglesia. Fui maestra de niños, predicadora, discipuladora, líder de jóvenes. Estuve en el grupo de danza. Fui la hija del pastor con los inconvenientes que eso conlleva. Ventajas y desventajas, porque al ser hija del pastor a mí me tocó luchar mucho. Ya los que han pasado por este episodio, por esta situación me entenderán. Ahora, vamos al desarrollo. Las cosas que nos motivaron para salir de la iglesia fueron las siguientes. Por ejemplo, la gran división que existía a nivel general como iglesia, porque es una iglesia, la iglesia cristiana, que presenta un fraccionamiento muy profundo, una deconstrucción muy, muy grande. Tiene al día de hoy más de 40,000 denominaciones y yo siempre me pregunté, ¿la iglesia de Cristo está tan dividida? ¿Es así la iglesia verdadera del Señor? Eso es una división general de magnitudes extraordinarias. Y no solamente eso, dentro de las mismas congregaciones hay competitividad, hay envidia, hay celos, hay de toda clase de cosas y hay atrocidades que no podemos decir. Así que, sí, hermana y hermano, hay muchas cosas. Ahora viene la típica frase. Sí, hermano, pero si usted va a la iglesia, usted no va a ver las personas, usted va a alabar al Señor y va a servir al Señor. Nos han dicho esto 20,000 veces y nos hemos tenido que aguantar cantidad de cosas, injusticias, hipocresía, falsedad, hasta que un día ya ese cuento no nos lo van a meter más a otro perro con ese hueso. Así que siempre me pregunté, ¿no? ¿Por qué esta gran división siempre
indagué, ¿por qué? ¿Por qué esta iglesia de la esquina bautista, la otra iglesia metodista, la del barrio siguiente pentecostal, y todos se agreden y se tiran piedras al tejado unos a otros? Todos creen que son salvos, pero curiosamente creen que el pastor de la otra iglesia bautista o de la otra iglesia no son salvos. Para un cristiano, mayormente pentecostal, que son un poco más fanatizados, los únicos salvos son ellos, los únicos que tienen poder son ellos, los únicos que tienen unción son ellos, los únicos que tienen la razón son ellos, los únicos que van a ir al cielo son ellos. Y hoy en día yo pienso que son los más equivocados y los más apóstatas. Siempre me pregunté, si somos hermanos, ¿por qué hay tanta hipocresía? Y me atrevo incluso a decir que hay más hipocresía dentro de la iglesia que fuera de ella. Muchos de los que asisten a las llamadas iglesias llevan una doble moral. Es decir, en la iglesia aparentan ser buenos, tener buenos matrimonios, aparentan ser santos, aparentan ser amables, aparentan ser muy mansos y sabios. Pero fuera es otra cosa. En su vida diaria hemos conocido que eso era simplemente apariencia. Apariencia, así es. Otra de las causas que nos sacaron corriendo de las iglesias evangélicas, mayormente pentecostales, estoy hablando de pentecostales porque es donde nosotros crecimos, no voy a hablar de otras, aunque el cristianismo en conjunto es igual. Ojo, queremos acotar que no todos son iguales, no generalizamos. Allí hay personas bondadosas, personas misericordiosas y personas piadosas. Y por esas personas nosotros hoy hacemos este paréntesis. En este momento hacemos este paréntesis. Hay personas que verdaderamente están luchando por la obra, pero hay otras personas, y puedo decir que una buena parte del cristianismo, que ya en su conjunto es una serie de doctrinas bastante erróneas, están provocando que prácticamente las personas estén practicando costumbres de hombres, mandamientos de hombres y doctrinas que proceden del luteranismo, del catolicismo y de malas interpretaciones bíblicas. Así que otra de las cosas que nos sacó corriendo de la iglesia es eso, la apariencia. Todos aparentan ser santos, todos aparentan hacer algo bueno, apariencia. Hemos visto deshonestidad total desde los liderazgos. Hermano, hemos llegado a ver pastores que se le quieren jalar la esposa a un hermano de la iglesia. Hemos llegado a ver pastores que quieren dejar a su esposa tirada y casarse o seducir a alguna hermana de la congregación. Hemos visto cosas verdaderamente aterradoras. Y en este punto, pues no faltará el que diga, hermanos, pero ustedes son perfectos. No estoy diciendo que somos perfectos, te estamos diciendo por qué salimos huyendo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Otra de las causas es cómo empezaron a promoverse falsas doctrinas de un tiempo para acá. Doctrina de la prosperidad, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a dar, etcétera, etcétera. Comenzaron a abundar los falsos profetas y yo sinceramente me harté. Me harté de toda esta cantidad de payasos, charlatanes, fanfarrones y ladrones, que los denunciamos categóricamente desde este canal sin ningún temor. La iglesia evangélica está llena de faranduleros, fantasmas, fantoches, ladrones, palabreros y payasos. Empezando también por muchos ministros de alabanza, pero mayormente en el campo de predicadores y de profetas. El fantasma de la mega iglesia empezó a rondar por todos los claustros eclesiásticos, se empezó a demandar crecimiento, como a imponer que la iglesia tiene que crecer antes de que la iglesia crezca en el aspecto del conocimiento, de la madurez. No, lo que importaba es que hubiera número. Sin importar qué tipo de evangelio se predicaba, lo que importaba era que hubiera una buena cantidad de número. Desde que en Guatemala y en Colombia se comenzaron a exhibir estas mega iglesias, ahora todos andan detrás de una mega iglesia. Desde que aquellos profetas que manifestaron el poder de Dios lo hacen, ahora ya todos lo quieren hacer de la misma forma. Esto se volvió una copia de la copia de la copia. Muchos quieren copiar a Gigi Ávila, muchos quieren hacer una cosa, imitar a Cas Luna, imitar a Maldonado. Hermano querido, yo sé que muchos de ustedes están cansados, pero es que no cuentan con el conocimiento correcto para poder saber defenderse y refutar todas estas doctrinas heréticas. Empezamos a ver negocios dentro de la congregación. Es decir, muchas congregaciones eran rodeadas de negocios, diversas formas de generar ingresos y con el fin simplemente de un gran templo.
la mercadotecnia, la iglesia empresa, la discoteca iglesia. Exacto, los desórdenes en torno al famoso mover. Y aquí tenemos que decir ole porque aquí la sacaron del estadio. Con esto del mover del Espíritu Santo al punto que llevaron al Espíritu Santo prácticamente a burlarse de él. Y bueno, no falta el que nos va a decir porque volvemos a hacer aquí. Pero hermano, es que usted no tiene unción y los que no tienen unción le tienen envidia a los que sí tienen unción. No, verdaderamente no envidio estar allí. En serio, estoy muy feliz, estoy muy bien, muy tranquilo y me siento bendecido. No, gracias, no quiero estar allí. Entonces, los desórdenes en torno al famoso mover del Espíritu Santo. Gente cayéndose, culto tras culto, gente con epilepsia, gente temblando, pero no había gente cambiando. Gente temblando, pero nadie cambiando. Música con muy alto volumen, manipulación de emociones, más, cáete ahora, ya, cáete. Gente rodeando a una pobre víctima para manipular su mente hasta que la gente termina cayendo al suelo, rodeados de una cantidad de manipuladores, manipulación de tipo emocional, y por si fuera poco, al final de mes le sacan el 10%, le sacan las ofrendas y les cobran por enseñarle la palabra de Elohim y les cobran en muchos lugares por discipulados, sin contar con las muchas donaciones que tú tienes que hacer, con los libros que tienes que comprarle, con la contribución que tienes que hacer a sus muchos negocios. ¿Qué le podemos decir? Más que un servicio ministerial, lo que nosotros estábamos llevando a cabo era prácticamente una esclavitud ministerial. Eran domingos, eran martes, eran miércoles, eran jueves, y a eso se le llamaba estar consagrado para el Señor. Pero la mayoría de ustedes, pastores, que muchas veces hacen estas cosas, están olvidando algo muy importante que Dios ha puesto en tus manos: es tu esposa, son tus hijos. Y eso también es sagrado para el Eterno. De hecho, la Escritura dice que si tú no provees primeramente para los de tu casa, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Pero los pastores se enceguecen con sus proyectos, sus propósitos, sus visiones y prácticamente dejan a su familia sin papa. Claro. Gústete o no te guste, es así porque lo hemos visto de primera mano. Los miembros, mientras más días están dentro de la congregación, más ofrenda hay, sin importar que sus matrimonios estén hechos un desastre, que sus hijos sean rebeldes, no importa, pero mientras más días estén en la iglesia, se les hace creer que están sirviendo al Señor, cuando no se dan cuenta que están dejando de lado un gran mandamiento, que es cuidar de su hogar. Cuidar de su familia. Bueno, te van a decir que Noé entró al arca con toda su familia y que eso significa que lo bueno es que todos sirvan con toda su familia. Pero es que dentro de la iglesia no se debe esclavizar ministerialmente a nadie. Se debe promover la unidad familiar. Y si te la pasas todo el tiempo sirviendo en la congregación, porque a eso se ha llegado. Pero eso no ha traído cambio a la familia. Eso no ha hecho que los jóvenes se conviertan. Eso no ha hecho que el esposo ame y respete a su esposa. Eso no ha creado unidad familiar. Al contrario, ha creado fragmentación familiar. Y muchas mujeres son solamente felices en la iglesia porque en sus matrimonios no son felices. Huyen de su familia para ir a la iglesia porque allá se sienten mejor. Su familia no funciona, pero en la iglesia lo único que saben es decir es: bendecidos, estoy en victoria. Aleluya, a su nombre. ¿Qué nos llevó a entrar en las raíces hebreas? Entendimos que no somos salvos por seguir el cristianismo, una denominación o un líder. Así es, lo acaba de decir muy bien mi esposa. Muchas veces nos manejan y nos dicen: es que tú tienes que venir a la iglesia.
Nosotros no seguimos al cristianismo, seguimos a Jesús. Yeshua le decimos, comúnmente se conoce como Jesucristo, pero nosotros no somos seguidores del cristianismo. A ver si lo entienden muchos hermanos que están orando por nosotros. No seguimos al cristianismo, pero seguimos a Yeshua. No lo hemos dejado. No lo hemos abandonado. La escritura no dice que somos salvos por seguir el cristianismo. Somos salvos por fe en el Mesías Yeshua, en Jesús, como ustedes les dicen. Entendimos que aunque somos salvos por la gracia, la ley de Dios y los mandamientos de Dios son vigentes o están vigentes, no para salvación, porque ahí es cuando vienen y sacan Gálatas, que malditos son los que quieren depender de las obras de la ley, que Cristo esto, que se abolió acá. Abolieron todo, crearon una nueva ley, crearon una nueva doctrina, crearon un nuevo Dios, porque el Dios del Antiguo Testamento no se parece nada al del Nuevo Testamento, no obstante que la Escritura dice que es el mismo. Se inventaron una nueva doctrina, una nueva teología. Y nosotros empezamos a ver estas incongruencias. Así que nosotros, para todos los que nos dicen que ya no seguimos a Jesús, pero no lo seguimos en el cristianismo. Es más, le aconsejamos a la gente que salga del cristianismo, que sigan a Yeshua, que guarden los mandamientos del Eterno, que se reúnan en casas, que busquen la presencia del Eterno, busquen la santidad, la obediencia. Pero si ustedes me dicen o alguien quiere decir que a través del cristianismo se llega a la salvación, están haciendo lo mismo y es entendible que son al fin y al cabo católicos que le atribuyen la salvación a la institución llamada iglesia. O sea, si no eres cristiano, no eres salvo. Y entre cristianos, si no eres pentecostal, si no eres bautista, si no eres metodista, si no eres wesleyano, si no eres calvinista. También aprendimos que la ausencia de la ley de Dios es precisamente lo que tiene al cristianismo hundido en el libertinaje. Esa es la causa principal del desorden tan grande que hay. Qué curiosidad que un pastor, si un muchacho entra en fornicación, un muchacho que está en un ministerio como de alabanza, por ejemplo, entra en fornicación, lo ponen en disciplina, pero luego desde el altar dicen, la ley está abolida. Hermanos, hay que usar el cerebro. Hay que usar el cerebro porque eso es contradicción, eso es contradictorio, es incongruente poner en disciplina a alguien, pero desde el altar se dice que la ley está abolida. Si se conoce que la fornicación es pecado, es porque la ley dice que es pecado, ¿o no? Exactamente. Coherencia y sentido común. ¿Cómo es? Coherencia y sentido común. Aprendimos que el Shabbat es un mandamiento que fue camuflado detrás de frases engañosas. El Shabbat lo escondieron detrás de frases engañosas. Frases como, Cristo es nuestro reposo. ¿Qué frase tan engañosa? No está por ningún lado, pero se la inventaron y se la creyeron. Otra cosa, en la gracia todos los días son iguales. ¿Qué mentira tan grande? Porque fue en la gracia donde Dios consagró el séptimo día como día Kadosh. En el hogar, ella no es más que yo, ni yo soy más que ella, pero hay un líder en la casa. ¿Ves? Somos iguales, pero al mismo tiempo no lo somos. Somos iguales porque delante de Dios ni uno es más que el otro no puede estar sin el otro, pero delante del propósito del Eterno hay una cabeza y hay una ayuda idónea. Los días obviamente son buenos todos y fueron creados todos por el Eterno, pero Él apartó un día. Así que esa falacia de hombre de paja, de que todos los días son iguales para no guardar el Shabbat, es una excusa barata de los desobedientes. Yo creo que ya lo saben, lo que pasa es que en su orgullo no quieren retornar. No quieren reconocerlo. Otra falacia que está escondiendo la verdad. Los discípulos se reunían en primer día, o sea, el domingo, supuestamente. Se reunían el primer día. ¿Qué cosa tan falsa? Si no existía el domingo y si dicen que se reunió el primer día, ustedes tienen que entender que el primer día en el contexto hebreo y en el calendario hebreo, el primer día empieza el sábado por la noche. Y cuando Pablo extendió su discurso hasta la medianoche es porque cuando cayó el sol 7, 8 de la noche, ya empezaba el primer día y a partir de ahí Pablo lo extendió hacia la medianoche. Así que el primer día no empezó el domingo, el primer día empezó el sábado en la noche. Por otro lado, empezamos a estudiar la escritura desde su contexto, lingüístico, arqueológico y cultural. Y de esta manera, toda la escritura empezó a cobrar un verdadero sentido para nosotros. Así es, las raíces hebreas es una frase que nos indica lo siguiente, retornar a nuestra matriz hebrea, es decir, Israel. También nos indica estudiar la escritura correctamente, libre de interpretaciones teológicas del sistema cristiano. Nos implica entender la escritura conociendo la cultura en la cual fue escrita. Y por esta razón nos han acusado de judaizantes,
Nos hemos dado cuenta que incluso que en algunas iglesias están orando por nosotros. Nos hemos dado cuenta que en algunas iglesias cristianas están orando por nosotros. Queremos darle las gracias porque gracias a esas oraciones ahora predicamos con más fuerza este mensaje que estamos dando, donde decimos que evidentemente Yeshua, Hamashiach, salva, pero que Él no vino a abolir la ley y que aquellos que están quebrantando los mandamientos y la ley de Dios en nombre de la gracia están perdiendo su salvación. Todos los que tienen algo contra el pueblo judío, porque nos llaman judaizantes, pues para intentar separarnos de la enseñanza que nos está trayendo Judá, y de hecho es así. Ustedes tienen una Biblia en la mano gracias a los judíos. Así que, por ejemplo, me gustaría recordarles algunas cosas. Aquellos que llaman judaizantes, no saben lo que es ser judaizantes, por supuesto, porque no conocen ese término correctamente. Pero les voy a recordar una cosa para aquellos que sufren de judeofobia, antisemitismo. Nuestro Mesías es judío. La palabra le fue dada a los judíos. El apóstol a los gentiles, el que dio su vida por predicar a los gentiles, era judío. Los pactos, las promesas, el culto vinieron a Israel. Todos los cristianos que piensan que Israel está congelado en este tiempo para luego ser descongelado después del rapto, cometen un gravísimo error. Yeshua vino a restaurar el reino de Israel y todos los gentiles que se adhieran a Israel harán parte de los pactos de Israel. No cuesta tanto entenderlo. Hechos 5:31. Todos los cristianos que creen que Dios desechó a Israel y que la iglesia es el pueblo escogido, cometen un gravísimo error. Gravísimo error. La escritura dice que primeramente la salvación es para los judíos, es decir, para los israelitas, y después para los gentiles. Así que el supremacismo gentil fue provocado por el divorcio de los gentiles de su matriz hebrea y la fabricación de esta iglesia conocida como Iglesia Romana Católica, que es de donde nacen ustedes, hermanos evangélicos. Yo no lo quería aceptar, pero ustedes, hermanos cristianos, no nacen, por favor, es duro decir esto, ustedes no nacen en Pentecostés, los hermanos evangélicos nacen a partir de Martín Lutero y la Reforma Protestante, porque la iglesia que nació en Pentecostés, ese remanente, esa congregación, guardaba los mandamientos, guardaba el Shabbat, guardaba las fiestas. Así que si ustedes no se parecen a esa iglesia, ¿por qué dicen que nacieron en Pentecostés? Pentecostés es una fiesta judía, Shavuot, por cierto, que Pablo la guardaba después de la muerte de Yeshua, mucho tiempo después la seguía guardando. Entonces, por cierto, les quiero aclarar también que ser judío no equivale a ser israelita, porque Efesios capítulo 2, verso 11 dice que el Mashiach nos acercó a la ciudadanía de Israel. Pero no es lo mismo que hacerse judío. Por cierto, la iglesia no es Israel espiritual. La iglesia se considera gentil, por lo tanto no puedes ser gentil e israelita al mismo tiempo. O eres gentil o eres israelita. Claro, lo que pasa es que la iglesia es Israel cuando le conviene. Y cuando le conviene es gentil. Cuando se trata de las cosas buenas, aquí Israel es la iglesia. Pero cuando se trata de guardar la Torah, no, somos gentiles. Ojo. No confundan Israel con la iglesia, porque Israel y la iglesia no es lo mismo, a pesar de que muchas cosas se pueden aplicar. Pero Dios levantó un pueblo y se llama Israel. Vuelvo y repito, los gentiles fuimos injertados. ¿Hasta cuándo lo van a entender? Pero no, porque les encanta la institución cristiana. No, que van a hacerse llamar israelitas. Eso es judaizarse. Eso es judaizarse. Y además, como cristianos no tienen necesidad de obediencia. Como cristianos ustedes pueden hacer lo que bien les parece. Pero si ustedes vienen y se injertan en el olivo, allí hay mandamientos, allí hay obligaciones. ¿Qué país del mundo es aquel que tiene derechos y privilegios, pero no tiene obligaciones? No existe. No existe. Bueno, sí, la iglesia. La iglesia dice que tiene las promesas, las bendiciones, pero no tiene las obligaciones. De Israel, la iglesia subtrajo
las promesas y las bendiciones, pero le dejó a Israel las obligaciones. ¿Qué tipo de código civil es ese? Es hora de que conozcas tu verdadera identidad. No como cristiano, pues este término fue puesto por los paganos de Antioquía. Tu verdadera identidad es Israel. Israel. Tu verdadera identidad es Israel. Si tú tienes fe en Yeshua y guardas los mandamientos, eres parte de Israel. Por cierto, en la iglesia no podrás llevar la obediencia verdadera, pues ellos creen que el Shabbat es para los judíos y que tanto la ley como los mandamientos están abolidos por causa de la gracia. Así que la Escritura nos dice claramente en Apocalipsis capítulo 18, salid de ella, pueblo mío, no seáis partícipe de sus pecados, para que no recibáis parte de sus plagas. Retorna Israel, retorna. Shalom. Shalom.